Perfecto. Bueno, darles la más cordial bienvenida a todas, a todos que nos están acompañando de manera sincrónica y también a quienes van a ver, revisar esta grabación que va a quedar disponible en, primero, las redes sociales del Magíster en Psicología Comunitaria y también en su canal de YouTube. Queremos presentar esta iniciativa que hemos denominado Seminarios Internacionales en Psicología Comunitaria, una experiencia organizada desde el Magíster en Psicología Comunitaria de la Universidad de la Frontera, que esperamos y proyectamos se repita de aquí hasta el mes de diciembre de manera mensual. Ya hacia el final de la jornada les estaremos anunciando el segundo encuentro y sobre qué va a consistir. Y esperamos que este sea un espacio de intercambio que pueda permitirnos también generar ciertas reflexiones sobre temas contemporáneos en relación a la psicología comunitaria desde distintas lecturas y que, por sobre todo, nos permita en eso un espacio de formación, autoformación adicional a los que el programa, ¿cierto?, está ofreciendo actualmente. Este primer seminario tiene por objetivo presentar el libro El empoderamiento, mito o realidad del colega Alipio Sánchez Vidal. Es un libro que está editado por la editorial Letra Minúscula, especialistas en autoedición, que eso es algo que quiero destacar de España. Y nos va a estar acompañando en primera instancia su autor, Alipio Sánchez Vidal, que es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Barcelona, donde actualmente trabaja y dicta cursos en relación a ética, psicología comunitaria, psicología social aplicada y sociedad, salud y bienestar. Nos acompaña también tres colegas que van a estar formando parte del panel de comentarios y reflexiones en torno al texto. Nos acompaña en eso Irma Serrano García, que es profesora emérita de la Universidad de Puerto Rico, posee un doctorado en Psicología Social y Comunitaria de la Universidad de Michigan y un postdoctorado en Harvard. Ha publicado más de 100 artículos en revistas y 21 libros y ha presentado su trabajo en conferencias en las Américas, África, Asia y Europa. Ha participado en directivas de la APA, la Sociedad Interamericana de Psicología, y la Asociación de Psicología de Puerto Rico. Fue galardonada con los premios de Psicología del Año y una vida de logros de la APPR, con el premio Psicóloga Interamericana de la CIP y el premio Contribuciones Distinguidas a la Psicología Comunitaria de la Society for Community Research and Action. Sus temas de interés incluyen política pública, evaluación de programas, la decolonialidad y la enseñanza universitaria. Le agradecemos a Irma por estar acompañándonos en esta instancia. Nos acompaña también María Joao Vargas Moniz. Ella es profesora e investigadora del Instituto Universitario ISPA en Lisboa, Portugal. Es parte del Centro de Investigación en Psicología Aplicada, Capacidades e Inclusión y es expresidenta de la Asociación Europea de Psicología Comunitaria. Muchas gracias también a María por acompañarnos. Finalmente, va a estar comentando Alba Zambrano Constanzo. Ella es académica del Departamento de Psicología de la Universidad de la Frontera, es miembro fundadora de la Sociedad Chilena de Psicología Comunitaria, integrante de la Red Latinoamericana de Formación en Psicología Comunitaria. Actualmente es presidenta del capítulo chileno de la Sociedad Internacional de Profesionales en el Uso de Sustancias, ISU, y directora de nuestro programa, el Magíster en Psicología Comunitaria. Muchas gracias, insisto, a todas y a todos por estarnos acompañando. Lo primero que vamos a hacer es que le vamos a ceder el inicio de la palabra a Alipio, que nos pueda presentar el libro, ¿cierto? Las principales líneas argumentativas, un poco las motivaciones y los objetivos detrás de esta producción intelectual, para dar paso posteriormente a Alba, Irma y María, en ese orden, quienes van a comentar y reflexionar en torno al libro desde sus espacios, ¿cierto? Particulares, Chile, Portugal, la perspectiva latinoamericana, y por lo tanto contribuyendo a un diálogo que vamos a cerrar posteriormente con comentarios y reflexiones de Alipio y un diálogo con el público, así que les pedimos a quienes nos están acompañando tanto en Zoom como en las plataformas donde se está retransmitiendo
que puedan irnos dejando sus preguntas y las vamos a retomar hacia el final del encuentro. Así que sin más, le cedo la palabra a Alipio para que pueda comenzar. Muchas gracias a todas y todos. Buenas tardes, buenos días a ustedes, me imagino, o habrá de todo. ¿Se oye bien? ¿Se oye Sí, bien? Estupendo. Y bueno, primero de todo, gracias a Alba y el resto de personal técnico por organizar, tener el impulso de organizar esto, y también, lógicamente, a Irma y María por prestarse a comentar el libro, y a la gente que nos está escuchando, porque siempre hay 100 cosas que hacer y no siempre son lo que tenemos que decir, quizá es tan interesante como el resto de cosas. Bueno, respecto del libro, voy a ceñirme a los 15 minutos, ¿vale? Si no sé que me está vigilando Daniel, ¿vale? Eh, motivaciones. A ver, habíamos estado, de hecho, Alba ha sido parte de esto, y la otra parte era Blanca Ortiz, que era parte del equipo, por cierto, de la Universidad de Puerto Rico. Habíamos estado durante una serie de reuniones de psicología comunitaria proponiendo y batallando con el tema de empoderamiento. Y como consecuencia de esos encuentros, pues han ido surgiendo una serie de más cuestiones que preguntas, como siempre, y una serie de debates. El tema, todo el mundo hablaba del tema, pero la verdad es que en lo que eran reuniones científicas, entre comillas, que son las aportaciones a los congresos y demás, se hacía relativamente poco análisis. Y sobre todo yo echaba en falta que hubiera algún tipo de análisis integrador, de revisar lo que había y de integrarlo. Entonces, a partir de esas reflexiones e intercambios, lo que intenté es precisamente, ya que no existe un documento que reúna estas cosas y que haga una reflexión, que siempre es desde un punto de vista, ¿por qué no lo hago yo? Ya de puestos, quizá no soy la persona adecuada, pero a lo mejor provoco algún tipo de debate. Y esa fue la razón, la primera parte de la razón de hacer el libro, es primero enterarme de lo que estaba pasando, lo que habían escrito los otros, porque los debates que teníamos en los congresos normalmente sabemos que son a correcuita, vamos con una cierta velocidad y son limitados, y segundo, ofrecer algún tipo de integración, y tercero, quizá algún tipo de reflexión, tanto en las aportaciones como en el conjunto de lo revisado. Y la otra parte que contribuyó a que el libro se hiciera, ya lo hemos comentado antes, fuera de grabación, era el advenimiento del COVID, me parece que era invierno, primavera del año 20, que nos obligó a todos a confinarnos, y yo pensé, es una magnífica ocasión para recoger documentos y mantenerme entretenido. Y lo fue. La verdad es que yo disfruté. Bueno, el libro. En fin, ya comentarán las colegas lo que les parezca oportuno. Yo solamente quería destacar, bueno, no sé si merece la pena hablar del tema de la autoedición. Lo cierto es que a los agradecimientos que ya he hecho, quisiera agradecer, que no me están escuchando, pero están ahí, la posibilidad que brinda Kindle Direct Publishing, el KDP, de autopublicar, aunque lógicamente todas las tareas de edición las tienes que hacer tú. Pero si alguien te escucha, la difusión se ocupan ellos, incluso el pago, si es que hay algo que pagar, ¿no? Que de momento, por mi experiencia, no hay nada que pagar, porque el libro no se está vendiendo, pero bueno, estamos hablando de él, ¿no? De todas maneras, interesante en este punto también es que yo he ofrecido el material de este libro, que me parece, el tema me parece es un tema muy de actualidad, que está muy de moda, pero está muy escasamente, si no investigado, por lo menos integrado, y está poco reflexionado a cantidad de editoriales. A nadie le ha interesado. De hecho, no es la primera vez, pero esto me choca porque hay material publicado, no siempre creo que es de calidad, pero creo que habría que publicar bastante más y no existe. Así que la autoedición era una buena salida. De hecho, la única salida que yo he ido encontrando, aunque lógicamente tiene un coste para el autor, económico quiero decir, pero permite sacar esos libros. Me parece que no en todos los países de América Latina, que Irma en Puerto Rico realmente sí es prácticamente asimilado en este capítulo a Estados Unidos. No sé si existe pero la oportunidad, pero es, en fin, es una buena vía de salida.
A ver, sobre el libro, a mí me gustaría destacar, vamos a ver cómo vamos de tiempo, me gustaría destacar básicamente 7 puntos que yo tengo que proponer. No he querido poner ningún PowerPoint y estas cosas que solemos hacer, simplemente comentar. Sobre distintos temas que yo entiendo que son básicos del empoderamiento y también el poder, que es un poco la materia prima del empoderamiento, que los psicólogos no hemos tocado mucho, la verdad, y algunos temas asociados. El primero es la génesis de la idea de empoderamiento y la práctica del empoderamiento. En realidad el empoderamiento, todo esto estoy hablando a partir de lo que yo he investigado y sé. Si alguien sabe más, que lo explique y ya está, porque la verdad es que hay mucho que hacer en este tema. Empieza no en la academia, lógicamente, sino que empieza en movimientos sociales, en la cooperación internacional y en el trabajo social que se ha hecho con minorías y grupos negros, tanto en Estados Unidos como en lo que se ha llamado el tercer mundo, recipendario de lo que era la cooperación internacional, por ejemplo, en Sudáfrica con el empoderamiento económico y en la India con el tema de la mujer. Entonces, en una primera etapa, digamos que el empoderamiento es nombrar algún tipo de trabajo que se hacía para adquirir poder grupos que estaban marginados económica, racial, mente, etcétera, etcétera. Entonces, en una segunda parte, a partir de los 80, como sabemos muy bien, el empoderamiento pasa un poco a la academia en Estados Unidos a través de la psicología comunitaria esencialmente, y se produce una apropiación que yo entiendo, simplificando mucho, que por un lado nos hace conscientes de las dimensiones más políticas, el poder es lo que está debajo del empoderamiento, de la psicología, y por otro lado el riesgo que creo que hay ahí es el riesgo de psicologizar un fenómeno que es mucho más complejo y tiene dimensiones sociales, ¿no? Eh, bueno, luego comentaremos si hay tiempo el tema de la conciencia política, de la psicología respecto del empoderamiento. Que suceda en la psicología comunitaria no me parece casual, porque la idea de la psicología comunitaria de que la gente ha de ser agente, ha de hacer un poco lo posible en lo que se refiere a las propias comunidades, implica más o menos indirectamente que hay un cierto poder para hacerlo. Por tanto, ahí está. Y la tercera etapa de la evolución del concepto ha sido, a partir del año 2000, quizá más o menos antes, se produce un paso, pasa el empoderamiento de la academia, primero de movimientos sociales, academia, segundo pasa a la sociedad. Y el paso a la sociedad, que ya lo hemos visto, que hay una especie de boom, una especie de moda de empoderamiento en las revistas, en la moda, en la mujer, los individuos, en, bueno, todo el mundo, en las empresas, etcétera, supone sin ninguna duda una banalización y en buena parte la pérdida del sentido inicial de adquirir poder colectivo para cambiar, ¿no? Bueno, este es un primer punto, la evolución. Y un segundo punto se refiere a la trayectoria del poder, que es un poco la materia prima del empoderamiento, que es adquirir poder para algún tipo de objetivo, y del que, como decía antes, la psicología nos ha ocupado mucho porque aunque teóricamente la psicología social habla de la influencia social y la interacción, es muy difícil o casi nunca se ve que dentro de la influencia social un elemento básico o una forma básica es el ejercicio del poder. Entonces esto lo han hecho básicamente los políticos, lo han ejercido, lo han estudiado los politólogos y después los sociólogos. Así que creo que bienvenido sea, digamos, que nos enfrentemos al tema del poder en las distintas visiones desde la psicología, aunque todavía estamos al comienzo. El tema del poder, que yo lo vi necesario porque precisamente en una revisión recuerdo que alguien me dijo, oiga, usted habla o tú hablas mucho del empoderamiento y tal, pero ¿qué hay del poder? Y es verdad, el poder es la base. Entonces, bueno, pues hay que mirarlo. Y entonces, el poder básicamente creo que es un tema que comienza en el siglo XVII en la política, básicamente cuando con Hobbes, Thomas Hobbes y toda una serie de gente, el contractualismo inglés y también francés, por ejemplo Rousseau, Locke, etcétera, se ocupan de justificar el poder político, ¿vale? El ejercicio del poder político en una sociedad más o menos democrática. Era el momento el despotismo ilustrado no era precisamente la democracia como la entendemos hoy hasta. Empieza ahí.
y empieza, por cierto, el poder como dominación, que es lo que luego nos ha marcado. En una segunda etapa, y ahí podemos marcar muy bien a Max Weber, el poder empieza a ser visto o estudiado por los sociólogos. Max Weber es sin duda uno de los grandes, no transformadores, pero estudiosos de los fenómenos sociales. Y de nuevo el problema de Max Weber es que repite la idea del poder como dominación, una élite, bla, 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 poder como dominación. Y en una tercera etapa, pero la idea es que el poder está también en la sociedad, tiene que ver con, por ejemplo, con Simmel, habla de relaciones, implícito en toda la idea de Weber es precisamente las transacciones de poder, la influencia, etcétera, etcétera. En una tercera etapa, bueno, hay una segunda parte de todo esto del poder social que tiene que ver con cuando el poder ya no se ve como el que se ejerce desde arriba por el soberano, lo que se ha llamado el soberano, los parlamentos, el gobierno, etcétera, sino que se empieza a ejercer desde abajo, que es la concepción de Hannah Arendt y otros, pero eso viene después, en el siglo XX. Bien, la tercera etapa, primero político, segundo sociología. La tercera etapa sería que los psicólogos, la psicología se plantee si hay poder también psicológico. Es decir, si la gente tiene, como decía en un libro Rogers, el poder personal. Y en esta exploración, porque de momento no es más que una exploración de lo que sería el poder psicológico, hay que destacar el libro de Rollo May, de 1972, Power and Innocence, Poder e Inocencia, que se plantea no solamente el tema del poder psicológico, no es el único, después han venido más, pero se plantea también la idea de lo que él llama el poder nutricio, el poder que hoy podríamos llamar más constructivo, que es un giro bastante interesante y que hoy nos interesa mucho. A mí particularmente me interesa mucho. Y Alba sé que también, porque también ha trabajado este tema. Entonces, aparte de Rollo May, evidentemente, también Jo Rowlands, la especialista que bueno, hizo una evaluación de un trabajo y demás, también sacó el tema en distintos niveles, pero uno de los componentes, no sé si era psicológico, pero era subjetivo personal. Y también el componente positivo del poder para construir salía allí. Y finalmente, el filósofo José Antonio Marina, en un libro, me parece que es del 90 y tantos, habla de la idea clarísima, que es el poder es un medio para realizar en lo que la persona, las aspiraciones y posibilidades de la persona. ¿Cómo no se nos había ocurrido antes a los psicólogos esto? Bueno, en fin, este es el recorrido. Entonces, un tercer punto sería, que un poco ya he ido implicado ahí, si el poder, la concepción del poder es la materia prima del empoderamiento, según qué poder concibamos, tendremos un tipo de empoderamiento u otro. Tradicionalmente el empoderamiento ha pasado por la idea del poder como dominación. Entonces el empoderamiento se entendía como liberación o emancipación de una dominación o de una opresión que mayormente era político, pero por ejemplo los humanistas lo concebían como una red de relaciones, y los psicólogos podemos hacerlo, que no dejan desarrollarse a la persona, que son de alguna manera opresivas a nivel relacional. Entonces, yo creo que es interesante el paso que se ha dado del poder como dominación, la transición del poder como dominación y empoderamiento como liberación, al poder como posibilidad de realización, que es lo que hemos comentado antes, o posibilidad de realización de las potencialidades de las personas y las comunidades. Es la idea de un empoderamiento más de realización, constructivo, poder para, etcétera, etcétera. Y entonces otro tránsito que es interesante y que además yo me inspiro en parte por la investigación que hizo Alba, pero también por todo lo que dicen los libros de sociología, es la idea interesante y luminosa que sale, creo, de la psicología comunitaria y del empoderamiento en particular, es el poder. Cuando los sociólogos le preguntan a la gente, a las comunidades y tal, ¿quién tiene el poder? Fulanito, menganito, el gobierno, los que tienen dinero, el cacique, no sé quién, no sé cuál. El poder lo tienen los otros. Bien, la idea del empoderamiento es que la intuición básica, y yo creo que fundamental, es que el poder lo tenemos nosotros.
Otra cosa es que luego se lo cedamos a los demás o no vayamos a intentar realizar o usar ese poder, sea conflictiva o constructivamente. Bien, de nuevo, esta intuición es muy propia de la psicología comunitaria y es la que está, creo, detrás de toda la construcción del empoderamiento. Tanto yo a nivel de persona como nosotros a nivel social. Y creo que la psicología comunitaria encaja ahí perfectamente. Lo pueda conseguir o no técnicamente, de a los medios, eso es otro asunto. El cuarto punto, ¿cómo vamos? Bueno, vamos bastante. El cuarto punto es el tema del empoderamiento psicológico. A ver, en las distintas divisiones que ha habido, tanto lo que empezaba a hacer Zimmerman, que al final Zimmerman hizo un análisis interesante, pero se envolvió en toda una serie de cuadros y demás que uno se acaba perdiendo. Como sobre todo en lo que después hizo, me parece muy acertadamente, Rowlands, hay una idea de que hay ciertos niveles en que se da el empoderamiento, es decir, la adquisición de poder, y sería uno de ellos que nos interesa mucho a nosotros es el que podría ser personal o subjetivo. No es lo mismo, porque el sujeto puede ser una persona o puede ser un colectivo, pero tienen mucho que ver, ¿no? Entonces, la idea de poder psicológico inicial tendría que ver, el poder de las personas, con una concepción del sujeto que tenemos poder para hacer algo. Luego otra cosa es si lo podemos hacer y segundo, el segundo paso sería si tenemos los medios y mecanismos sociales para realizar los cambios que permitan hacer efectivo ese poder. Es decir, realización tanto a nivel individual como a nivel de mecanismos relacionales y sociales, que sería el ciclo completo del empoderamiento. Pero esa idea inicial del poder subjetivo de las personas creo, una idea muy interesante de partida de la ilusión. Perdón, del empoderamiento psicológico. Pero ahí es donde quiero citar a Irma, que en un primer artículo tan interesante mencionaba, me parece, la ilusión de empoderamiento. Claro, la idea de la posibilidad de que el sujeto piense que, por relacionarse con otros, por lo que sea y tal, que tiene poder, cuando en realidad al ejercerlo se da cuenta de que no. ¿eh? Esto puede darse a nivel, estos son las posibilidades, pero también los límites del empoderamiento subjetivo. Puede darse a nivel personal o a nivel colectivo, ¿no? En la comunidad. Vale. Un quinto punto sería el tema de plantearse la idea de cuál es el empoderamiento genuino. Pues yo no lo sé, porque hay muchos autores, muchas posibilidades y demás, pero ateniéndose un poco a de dónde salió el empoderamiento inicial, y yo mi tesis sería que el empoderamiento genuino es un logro, el empoderamiento logrado es a la vez subjetivo, pero también social, y en un nivel, si se quiere, relacional, implica los distintos niveles, ¿no? Que entonces, el problema que se ha dado, yo recuerdo una discusión que tuvimos precisamente y que Alba estaba allí, en Brasil, y que hablamos cómo se pasa el nivel micro al macro, podría ser un poco lo subjetivo al objetivo, no es exactamente lo mismo, pero la idea era cómo se hace realidad esta ilusión inicial o esta percepción de que uno tiene poder. Claro, y entonces me he encontrado un artículo muy interesante, bueno, varios, y que luego me obligaron además la propia experiencia a reflexionar sobre la posibilidad de transformar las instituciones o las comunidades que son redes de roles, de funciones, y que realizan cosas sociales, cómo realizar el empoderamiento ahí, que no es simplemente las personas. Entonces, el artículo de Gruber y Trickett es sobre una escuela que se intenta hacer sin roles y demás, igualitaria y demás. Lo que se encuentra en ellos es que la gente, en el fondo, no quiere cambiar el rol porque tiene más responsabilidades y quiere que los maestros enseñen y los estudiantes aprendan. Y nada implicarse activamente. Que, por cierto, eso coincide mucho con la experiencia que yo tengo en la relación con los estudiantes, que el tema de la participación no es fácil porque se resisten panza arriba a participar porque quieren que tú les des las cosas comiditas y hechas. Bueno, la cuestión entonces es, el tema aquí es la asunción de poder, el empoderamiento de la gente, sobre todo los que tienen menos, sea una organización sistemática, como es una empresa u otra, sea la comunidad que teóricamente no está organizada, es compatible, la cuestión es compatible con las funciones y los roles sociales, que es que uno siga haciendo de padre, siga haciendo de profesor, etcétera, ¿qué es lo que fundamenta la estructura social o no? Ese ha sido siempre el caballo de batalla en casi todos
los experimentos y bueno, las experiencias que he visto de cambio social que al final, en general, difícilmente se han realizado. Es decir, el tropiezo casi siempre es que eh, el cambio de la estructura social, sea genérica o sea con fines productivos, que es las empresas, sobre todo, además, si la organización es jerárquica, el empoderamiento es difícil precisamente porque el empoderamiento requiere que el poder circule. Y las funciones y demás lo que requieren es, puesto que para hacer una función necesito poder, un medio para un fin, que es lo que decía Talcott Pearsons, que lo vio muy bien, los que tienen más responsabilidad y una función más alta tienen que tener más poder que los otros. Bueno, y esto habría que hacer una reflexión sobre por qué las sociedades igualitarias no han triunfado, no van a triunfar, o yo qué sé. Pero el tema del empoderamiento está ahí. Y eso se agrava cuando las organizaciones son jerárquicas, que hay muchas, ¿eh? Militares, la iglesia, y muchos de en parte, las organizaciones en las que estamos nosotros. Si ha de haber una jerarquía, ¿cómo se combina esto con el empoderamiento? Yo creo que estos son los dos obstáculos, digamos, o problemas que hay del paso de lo que sería el empoderamiento subjetivo, que es que bien, que es lo que normalmente hacemos muy bien en comunitaria, inyectar la ilusión de poder y la posibilidad, y podemos hacerlo, somos poderosos y tal, con la realidad de ejercer el poder y cambiar las cosas. ¿Eh? Y que es muy interesante, por ejemplo, el caso de las comunas de los años 60, cómo triunfan y fracasan. De hecho, fracasaron. Vale, bueno, ya hay bastante para reflexionar, ¿no? Tampoco quiero pasarme. Entonces, tampoco olvidemos simplemente el penúltimo punto, el poder relacional, que es el poder de la relación, que es el que el trabajo en grupos y demás es muy interesante porque hace de puente entre el empoderamiento social, que es el cambio colectivo, y el psicológico, en los dos sentidos, y que es el que sí que se puede trabajar quizá más o mejor a un cierto nivel, a un nivel micro o medio, ¿no? Que está ahí, que no solamente es psicológico y social, hay uno relacional que es intermedio, pero lo mismo, si tú empoderas a las mujeres, como pasaba en el grupo aquellas experiencias en Honduras, me parece que era que revisó Rowlands u otros, sienten más poderosas, va a cambiar la estructura de la familia y la cuestión del rol complementario que es el marido, los hijos, etcétera. Si no, es decir, siempre hay un contexto y unas relaciones, lógicamente. Y el último punto, y acabo, es la idea de que el poder es un medio. El poder es un medio para, y entonces lo que tenemos que terminar siempre, tanto en la teoría, digamos, axiológica de los valores, como en la práctica, es el poder para qué. Es un valor instrumental. Y bueno, un par de ideas básicas sería que desde el punto de vista de las personas, el poder ha de servir para el desarrollo de las personas, la capacitación, que se dice más leve, de las personas, y en este sentido el blanco del empoderamiento son todas las personas de la comunidad, aunque tengan distintas capacidades. Y segundo, poder para quién. Si que todavía creemos en la justicia social, la idea es que tendrían que adquirir más poder, más empoderamiento aquellos que tienen menos, el tema de la emancipación, si se quiere, etcétera. Y que la justicia social sigue siendo fundamental, entiendo, para el tema del empoderamiento, y que en ese sentido el tema de empoderarse a través de la moda, de vestir esto, hacer esto, no tiene ni pies ni cabeza. Es una cosa egoísta que tiene que ver con el tipo de sociedad un poco demasiado autointeresada que ha cogido una moda, la ha trivializado, pero no sería el verdadero empedramiento. Y ya me callo aquí. Hay muchas más cosas, pero están en el libro. Hay que leerlo. Muchas gracias, Alipio, por esta introducción. Le voy a dar la palabra entonces, en primer lugar, para empezar con la ronda de comentarios y reflexiones a Alba. De acuerdo. Bueno, voy a hacer muy breves comentarios. Primero que nada, agradecer la presencia de Alipio, la presencia de nuestras invitadas y también de quienes se han dado un tiempo en nuestro frenético quehacer para estar por acá. Agradecer también a Alipio, como tendría que extenderlo también como agradecimiento por las otras obras anteriores, contarte que para el caso chileno tu trabajo ha sido muy relevante en la formación de nuestros estudiantes de pre y posgrado. Y creo que esta obra suma
en un tema que claramente es relevante para nuestra subdisciplina, pero también para el quehacer social en general, importantes insumos. Entonces, primero, reconocer ese trabajo que has hecho, el impacto de tu trabajo, de este, pero del anterior también, en la formación y en la posibilidad nuestra como formadores de poder acudir a una obra muy robusta, ¿no es cierto?, y tener insumos teóricos que nos ayuden en esa tarea. En particular, la obra, tengo que reconocer que no me fue fácil leerla, fácil en el sentido, no es una obra que uno pueda leer directamente, como continuadamente, sino que es una obra que hay que irla procesando, digiriendo, particularmente porque hay mucha información. Y ese es un valor que yo le veo a la obra, la capacidad que tiene Alipio de tomar aportes desde distintas fuentes, desde las ciencias sociales en general, autores clásicos, autores específicos que han tratado el tema, autores de fuera de la disciplina, pero también retomando los elementos propios de los aportes de los autores que han trabajado desde la psicología comunitaria. Entonces, capaz de ir haciendo una integración que siempre yo creo que se mueve entre las luces y las sombras del poder, entre las luces y sombras del empoderamiento, anunciándonos con los distintos argumentos que va ofreciendo que el análisis no es fácil, que el análisis no es simple, que la respuesta a este título que él le coloca a su obra, el empoderamiento, mito o realidad, no es una respuesta única, ni tampoco fácil, ¿ya? Así que ahí yo le veo, entonces ese desafío de tomar la obra en profundidad, con un tiempo de reflexión, porque además, por el hecho de que él va citando distintas referencias, uno necesita un cierto andamiaje también para poder ir procesando apropiadamente la riqueza de la obra. Un elemento que me gustaría destacar también es que capitaliza mucho de lo que él también ha trabajado previamente en otras obras, particularmente, por ejemplo, el tema ético, ubicando entonces el tema del poder no solo en un análisis desde las ciencias sociales, el valor que tiene específicamente desde la psicología comunitaria, sino también cómo el poder y el empoderamiento en particular nos impone el desafío de generar controles sociales de manera que haya una capacidad social de evitar lo que tenemos hoy día, que es esta concentración de poder en manos de unos pocos, ¿no? Él ya ha anunciado que hay toda una argumentación en torno a ubicar la complejidad también del concepto del poder, la centralidad del concepto del poder, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la psicología se ha ocupado muy poco del tema del poder, Irma también lo ha señalado en su obra, siendo un tema muy central, sobre todo para nuestras sociedades tan profundamente dualizadas. Entonces, él se pasea por estas visiones diversas del poder, que también las hemos trabajado en obras anteriores, como lo es reconocer, y eso sí lo recoge por supuesto la visión del empoderamiento que ofrece la psicología comunitaria, esta visión conflictiva, de abuso, de concentración, que es una realidad, pero también el poder como la capacidad y aquí él destaca, a través de su, del desarrollo que él ofrece, el valor del poder compartido, ¿no? Lo comunitario del poder y la posibilidad del empoderamiento claramente está mediada, por un lado, con este control social que evite la concentración, pero por el otro lado, también en la posibilidad de construir un poder que es compartido y que es solidario. En relación, entonces nos quedamos con la idea de poder como una limitación, pero también el poder claramente como una posibilidad, una potencia, y como una condición básica para el desarrollo humano, ¿no?
Él se extiende sobre el concepto de desarrollo humano, planteando o examinando los argumentos en relación a las posibilidades que nos ofrece el poder para que las personas expandan sus capacidades, siempre mediadas, por supuesto, en este diálogo con las estructuras intermedias y con las estructuras sociales más amplias, ¿no? Aquí necesariamente yo tendría que ir haciendo el contrapunto, y en esto por supuesto Gonzalo Bustamante es mucho más experto, el cómo el mundo indígena nos coloca, y bueno, otras culturas, nos colocan en la necesidad de mirar el poder desde otra vertiente, no como algo que se posee, algo que circula, sino en una concepción mucho más holística, en donde entonces el poder no radica en aquello que se posee, o en la capacidad de control o en la capacidad de determinar un curso de acción, sino en algo que se construye, se comparte, en donde ya el ser humano no solo es el centro, sino que necesariamente la posibilidad de vivir bien o de estar bien en el mundo está mediada por aspectos tan centrales como lo son la naturaleza, como lo son la preocupación por los otros, porque no se es solo, sino que se es en tanto se es con los otros, con las otras, y también la dimensión espiritual, que es algo que creo que desde la psicología comunitaria todavía recogemos bastante poco, ¿no? Ahí como para ir haciendo un contrapunto también de algo que, si bien Alipio tú lo anuncias, sobre todo recogiendo el aporte del feminismo, que creo muy claramente expresado en los liderazgos comunitarios ejercidos sobre todo por mujeres indígenas, que es esta preocupación por lo común, por el bien común, que es muy central. Creo que desde la cosmovisión indígena hay insumos importantes que recoger para revisar, remirar el concepto del poder. ¿Ya? Creo que todavía manejamos una mirada bastante occidental, que es real, por supuesto, pero limitada también sobre el poder. En relación específicamente al empoderamiento, coincido con Alipio en, a pesar, sobre todo en la vertiente latinoamericana, de cuestionamiento del concepto de empoderamiento y poner algunos conceptos alternativos en el uso del empoderamiento, a pesar de que no es un nombre no es un nombre latino, etcétera, pero en su capacidad de recoger el poder como un elemento a analizar, siendo un eje muy central y un componente muy central también en la posibilidad del desarrollo de las personas y las comunidades. Él coloca énfasis en estas dos grandes vertientes que ha ido adquiriendo el empoderamiento, esta visión radical del lado de la necesidad de transformación social, que denuncia las injusticias sociales y la necesidad, por tanto, de construir y conseguir y avanzar en la justicia social, que es lo que de alguna manera la psicología comunitaria ha tratado de rescatar, los movimientos feministas, el activismo en los feminismos también, pero esta otra vertiente bastante arrasadora, diría yo, mucho más del lado de la psicología positiva, de empoderarse, o de las empresas de empoderarse con el poco poder que las personas tienen, y muy también en la línea egoísta, ¿no? De más bien pensarla como una propiedad personal, de realización personal, desconociendo esta otra vertiente claramente social y estructural. Leía en un posteo que Gonzalo hizo de esta actividad una colega nuestra, que yo creo que representa bastante la mirada en nuestro contexto chileno, frente a la pregunta ¿el empoderamiento, mito o realidad? Ella subrayaba, no, esto claramente es un mito, no hay empoderamiento. Y esto tiene que ver con lo que nos ha ido pasando en Chile. Nosotros, ustedes sabrán, hemos tenido diversos movimientos que en su minuto han sido bastante esperanzadores, pero que luego con el golpe del poder
de los poderosos en este país, hemos ido tambaleándonos de un lado a otro y lo poco que hubiésemos avanzado lo hemos ido retrocediendo. Si bien eso yo creo que tiene argumentos suficientes con las cuestiones que han ido ocurriendo en distintos planos y que nos puede llevar a una visión bastante negativa de la posibilidad real del empoderamiento, yo me quedo con la invitación que creo que se desliza permanentemente en el escrito de Alipio, a pensar el empoderamiento como un proceso no de todo o nada, que claramente requiere de múltiples ingredientes en niveles muy diversos y complementarios, resaltando la idea de la necesidad de urdir socialmente el empoderamiento, pensando, por supuesto, en los elementos subjetivos, particularmente en aquellos grupos que han vivido procesos que implican la construcción de una identidad social negativa, y allí el empoderamiento claramente tiene que devolver subjetivamente esta sensación de capacidad y de poder, pero también la necesidad de pensar las organizaciones intermedias, pensar los espacios locales, pero también pensar en la necesidad de politización en los otros niveles de la estructura social, que son siempre un límite más que una posibilidad. Y creo que el desafío importante de la psicología se juega en todos esos niveles. Es un desafío bien utópico, por tanto yo me quedo con esta idea del empoderamiento, más bien como un horizonte, como una utopía, que es plausible en pequeñas dosis, pero que claramente supone este urdido en distintos planos. Creo que nuestra forma de operar siempre se juega en múltiples niveles. Eso requiere como ingrediente fundamental el pensar, acompañar colaborativamente procesos de mediano y largo alcance. Por tanto, para mi gusto, el empoderamiento no ocurre en pequeños actos ni en procesos de escaso alcance, sino pensándolo en mediano, largo alcance, estableciendo coaliciones, colaboraciones, trabajando activamente en estos distintos niveles. Y creo que lo local, con los límites que claramente también destaca Alipio en su obra, creo que es un ingrediente importante, sin desconocer este otro escenario mayor de la estructura social. Yo el último tiempo he estado trabajando en el campo de los liderazgos comunitarios con mujeres mapuche lafkenche, y de ellas he ido aprendiendo o reforzando una posición esperanzadora, no fácil, porque la vida de ellas para ejercer los roles de liderazgo, siendo mujer, indígena, en condiciones muchas veces de mucha carencia material, nunca ha sido fácil, pero ellas transmiten una capacidad que yo creo que tiene que recuperar la psicología o mantener vigente la psicología, que es pensarse en relación con las otras y los otros, darle un lugar destacado también a el ambiente, al medio, y también rescatar el valor de los aportes de las personas que nos han antecedido. Entonces nuestra vida no solo tiene valor en el aquí y en el ahora, sino nosotros recibimos legado de nuestros ancestros, pero además cómo yo en lo que hago, por ejemplo, el ejercicio de liderazgo, voy también sembrando para la trascendencia, para que lo que yo haga sume a las siguientes generaciones. Entonces, creo que ahí metafóricamente también es como el alcance del empoderamiento no se juega ni en lo micro, no se juega solo en lo humano, no se juega solo en el presente, sino que tiene que integrar el pasado, el presente, el futuro, a las personas en su condición social, pero también a las personas en su condición de ser un elemento más de la vida y de la existencia en general. Eso, probablemente no fui muy ordenada, pero quería ofrecer una mirada agradecida primero de la labor que
ha desarrollado Alipio. Sin lugar a duda, este texto va a constituir un tremendo aporte a los procesos de formación, también a las propias reflexiones que llevamos en este diálogo del trabajo en terreno con la tarea académica. Muchas gracias, Alipio, y invito entonces a la siguiente colega. Muchas gracias, Alba. Quiero recordar a quienes se han estado uniendo a propósito de las intervenciones que al final del panel vamos a abrir un espacio para preguntas. Si quieren pueden irnos dejando las preguntas en el chat. De todas maneras, vamos a abrir un espacio para la intervención oral, pero quienes no puedan por distintos motivos pueden ya dejarlas colgadas ahí. Quiero darle paso entonces a la colega Irma para que pueda hacer su intervención. Perfecto. Gracias, Daniel. Yo quiero empezar igual que Alba por darle las gracias a Alba y a sus colegas, a las personas que nos están escuchando y a Alipio por producir un libro que nos ha generado mucha reflexión, crítica y autocrítica. Para mí es un placer compartir con colegas que conozco hace mucho tiempo, ¿verdad? A través de distintos eventos de psicología comunitaria. Y particularmente sobre un tema que para mí siempre ha sido de mucho interés. Yo quiero empezar hablando un poco del libro en su totalidad, como una descripción general de cómo yo veo el libro, estando de acuerdo con Alba de que no es un libro que se lee así como una novela, ¿verdad? Es un libro que requiere pensar, que requiere releer y volver a leer, y eso lo hace, en mi opinión, un buen libro. Yo creo que el libro también está organizado de una forma en que fluye de tema a tema, o sea, él empieza con una introducción, sigue con el análisis del poder, de ahí pasa al análisis del empoderamiento, y cada capítulo tiene una introducción, una discusión del tema y un resumen, de forma tal que facilita el que uno vaya integrando el material que está en el libro. Además de eso, yo en ocasiones sentía que tenía a Alipio al lado, porque hay muchas veces en que él escribe y entonces añade sus comentarios y sus reflexiones, y en ese sentido es un libro como personalizado, ¿verdad? No es un libro así totalmente teórico o que uno no siente a la persona que lo escribe en él. Y por último, tiene unos cuadros ilustrativos que también ayudan a integrar el material, aunque debo admitir que no sé si por la edad o qué, me hubiera gustado que la letra fuera un poquitín más grande, porque algunos de ellos hay casi que mirarlos con lupa, pero una vez uno los puede ver bien, pues ayudan a integrar. Voy a pasar entonces a hablar más o menos en el mismo orden en que él presenta el libro. Voy a hablar de mis reflexiones sobre el tema del poder y luego sobre el empoderamiento. Y me voy a concentrar en ambos casos en dos reflexiones principales, dada la limitación del tiempo, ¿verdad? En términos del poder, mi primera pregunta es, una vez uno lee el libro, ¿qué es el poder? Alipio presenta diversos tipos de poder, el psicológico, el psicosocial, el social, el político, y nos presenta también el poder como valor, que yo creo que en mi opinión es una de las contribuciones más significativas del libro, porque es un área que no se discute generalmente. Y esa contribución nos obliga a pensar, como él bien dijo, en el para quién y el para qué del empoderamiento o del uso del poder, y a reafirmar nuestro compromiso con la justicia social. Sin embargo, cuando yo miraba esa tipología, me percaté de que está atravesada por concepciones que han circulado tanto en visiones académicas como populares, en las cuales se menciona el poder como posesión o como capacidad o como posición o un lugar
perdón, al cual uno llega, o como relación, y como él añade, como valor. Y yo tengo ejemplos de cómo él usa todas esas visiones dentro de las cosas, de las descripciones que hace de la tipología. Y me pregunto entonces si todas esas conceptualizaciones son compatibles entre sí. O sea, es lógico pensar que pueda ser una posesión y también pueda ser una relación. O es lógico pensar que pueda ser una posición y una capacidad. O sea, que eso no me quedó muy claro en el proceso de la descripción de la tipología. Y a la vez, ¿qué compatibilidad hay entre eso y el empoderamiento? La segunda reflexión grande tiene que ver con cómo Alipio trabaja el tema del contexto o la situación sociopolítica en la cual se dan las relaciones del poder y el trabajo del empoderamiento. Una de las áreas que yo creo que requiere una mirada con mayor detenimiento es el impacto del contexto, no tanto en la práctica, porque ese él lo trabaja con profundidad en el área de empoderamiento, sino sobre la conceptualización misma del poder. O sea, ¿qué impacto tiene en esa conceptualización que las personas que teorizan sobre el término vivan en un ambiente de opresión o de colonialidad versus que vivan en un país del primer mundo? Casi todos los autores clásicos, etcétera, son hombres blancos de países del primer mundo. Y entonces yo me pregunto cómo eso afecta esas conceptualizaciones que generan del poder y si hubieran salido otras. Y por eso el comentario de Alba sobre los indígenas también es particularmente pertinente, ¿verdad? Y cómo esas características, el hecho de que gran parte de esta teorización haya salido de ese tipo de personas, puede haber influenciado en lo que Alipio llama la renuncia de la psicología al estudio del poder. ¿Y qué pasaría si estas conceptualizaciones hubieran salido de miradas de coloniales o de países colonizados? O como hemos visto posteriormente de fenómenos feministas o de los grupos llamados minoritarios en los Estados Unidos, etcétera, ¿verdad? Así es que creo que esa mirada crítica es importante añadirla al análisis. En términos entonces del empoderamiento, y debo admitir que la revisión es bien exhaustiva, bien completa, y me encantó poderla ver, como él dice, en un solo sitio, ¿verdad? No tener que estar navegando por los múltiples lugares en que uno ahora busca información, que cada día son más, sino tenerlo ahí en un solo sitio. También voy a destacar dos asuntos en esa área del empoderamiento. El primero es la relación entre la concientización y el empoderamiento. Alipio define conciencia en el libro como la comprensión del entorno e indica que la concientización es necesaria para empezar el proceso de empoderamiento y que es el ingrediente, y estoy citando, más fácil de forjar. Yo pienso que la concientización rebasa la comprensión del entorno y que requiere identificar y combatir las ideologías dominantes a través de un proceso de desideologización. Y que es necesario que la gente identifique no solo la asimetría en la que vive, sino que además entienda que esa asimetría los pone en una situación de desigualdad. Ese proceso que acabo de mencionar puede pasar a través de varios pasos que de hecho Anderegg planteó hace algún tiempo, que pasa desde la conciencia sumisa, a la precrítica, a la integradora y a la crítica liberadora.
Así es que creo que es importante trabajar un poco más esa relación entre la concientización y el empoderamiento. Que esa parte sea lo más fácil de forjar, yo tengo dudas graves sobre eso. Yo creo que puede ser más fácil organizar un grupo alrededor de una necesidad sentida sin que necesariamente confronte las bases ideológicas del sistema que genera esa necesidad. Y que lograr que ese proceso de desideologización es un reto verdaderamente difícil. El otro asunto en esa área que quiero destacar es el rol y el alcance de las disciplinas en el proceso de empoderamiento. Alipio dice, y cito, que la psicología no está ni ideológica ni tecnológicamente preparada para el rol de empoderar. Pienso que eso no es así, como que no podemos generalizar a la disciplina en su totalidad. Yo creo que la disciplina tiene muchas vertientes, no solo especialidades, sino miradas aún dentro de las especialidades, y que se están cuestionando hace algún tiempo, particularmente con los movimientos decoloniales, sus bases más tradicionales, moviéndonos hacia modelos alternativos que pueden contribuir al empoderamiento. Si miramos los temas de la próxima conferencia internacional de psicología comunitaria, podemos ver ese tipo de cambio ya. Les voy a leer algunos de los temas: acciones colectivas emergentes, formas de resistencia e invención, disputas por la vida, territorio, ambiente y procesos colectivos, metodologías participativas para el fortalecimiento de los procesos colectivos, y Estado, formas de lo político y comunalización de lo público. Pienso que esas son áreas que hace 30 años no hubieran estado en una discusión de nuestra disciplina sobre cómo están las cosas en el mundo. Y que en ese sentido es bien importante reconocer que hay siempre una pujanza en esa dirección dentro de la psicología comunitaria, obviamente. Y particularmente mirar el rol de las metodologías. Yo creo que es importante no solamente mirar las estrategias de movilización, sino el rol de la metodología. Y volviendo al asunto del rol y el alcance de las disciplinas, una reflexión que yo cargo y he cargado durante toda mi vida es cuánto en realidad uno puede hacer desde la universidad. Y cuándo uno se tiene que mover de la universidad al activismo social y político. Y qué relación puede haber entre esas dos esferas de acción. Yo vivo, como ustedes saben, en la colonia más antigua de este universo, ¿verdad? O sea, Puerto Rico nunca ha sido dueño de su propio destino. Y una de las cosas que está ocurriendo por primera vez en la historia del país, es que por primera vez es posible que un candidato a favor de la independencia del país gane las elecciones que va a haber en noviembre. Y eso ha hecho que yo me mueva totalmente del campo académico al campo político. Y yo pienso que uno tiene que ver hasta dónde, como ya dije, uno puede hacer en la universidad, que como dice Alba, uno puede ir contribuyendo de forma que se vaya sumando esa contribución a lo demás, ¿verdad? Pero en algún momento hay que moverse de ahí a otros tipos de trabajo para verdaderamente poder empoderar. Para cerrar, yo me quedé con algunas preguntas que todavía me provocan, ¿verdad?, del libro, y que no tenía tiempo de trabajar dado el límite que quería ser responsable con el tiempo que me dieron, ¿verdad?
Quería saber si es correcto afirmar que los modelos de conflicto son simplistas, polarizantes y limitados en sus estrategias. Creo que eso es un área de discusión. Quería ver si se podía trabajar más en futuros trabajos con el rol de las personas desventajadas o con los oprimidos o como le queramos llamar. Porque uno de los problemas de los libros que trabajan este tema es el énfasis en los que tienen, si queremos usar ese tipo de fraseo, los que tienen poder o los que controlan la relación de poder. Y por último, para mí, el reto más grande y que tiene que ver con lo que Alba dice de cómo la gente logró unas cosas y después da para atrás y perdemos y ganamos, ¿verdad? Es porque la gente persiste en el cambio. Porque pese a las estructuras rígidas y autoritarias que Alipio menciona son la barrera principal al empoderamiento, ¿por qué persisten? Porque sabemos que se persiste y que ha habido cambios y que ha habido países que se han convertido de repúblicas autoritarias a repúblicas democráticas. O sea, ¿qué es lo que ocurre para que la gente, aunque se frustren, aunque echen para atrás, hace que la gente persista y continúe trabajando para empoderarse, para liberarse y para salir de escenarios de opresión? Así es que eso, y estoy abierta a las futuras discusiones. Muchas gracias, Irma. Le cedo entonces la palabra a nuestra última panelista, María. Muchas gracias. Quería comenzar por agradecer a la profesora Alba Zambrano por la invitación de estar aquí con vosotros. Quería complementar a la profesora Irma Serrano García y, claro, nuestro autor, que nos congrega con su libro, profesor Alipio Sánchez Vidal, que nos conocemos por más de 30 años, mucho tiempo. Agora, porque este es el último libro, muchas otras obras de referencia en el campo de psicología comunitaria y del campo de la intervención social ha sido autor a profesor Alipio y que ha sido importantísimo para la formación en psicología comunitaria en Portugal y también en otros países europeos. Porque nos fornece sempre uma base científica e de reflexão aprofundada. Os cumprimentos também das islas dos Açores, islas portuguesas que estão no meio do Atlântico e que fazem lembrar que a natureza, que nos mostram todos os dias que a natureza se mistura com o humano de formas incríveis, demonstrando que o humano é forte, mas também extremamente vulnerável. Y voy a hablar en esta lengua misturada porque, como decía Fernando Pessoa, puede ser todo porque nos permite comunicar ideas, contenidos y la obra de profesor Alipio. Más nada al mismo tiempo, porque la lengua será imperfecta, misturada y diría mesmo que inventada, y que nada o cosa ninguna. Por eso el empoderamiento es un concepto que nos permite navegar. Y esta obra nos ayuda a navegar en un concepto de una enorme complejidad. Y ha sido una pasión para la psicología comunitaria, para la psicología en su conjunto, mas particularmente para la psicología comunitaria. En las últimas 5 décadas, el empoderamiento ha sido estudiado y abordado en centenas de libros, capítulos, artículos indexados, escalas de medida, guiones de entrevista y de todas las formas de efectivos de soporte a investigación. Por tanto, es un concepto social, político y científico en todas estas dimensiones. O contributo do professor Alipio é uma análise profunda e realça justamente a profundidade do seu pensamento
E ao princípio desta nossa sessão, Daniel ha lembrado que o professor Alípio é doutor em filosofia e letras. E este livro revela essa particularidade, porque é uma pessoa que tem um pensamento divergente, permanente, e vai a buscar os contributos de muitas áreas científicas de los autores que terão cruzado seu pensamento e nos dá aquilo que um filósofo inglês nos dizia, Isaiah Berlin, que dizia que é alimento para pensamento. Porque este livro é um alimento para o pensamento. E para o professor Alípio, o empowerment achei muito curioso, é um fenômeno poliédrico e magnético. Poliédrico porque se pode ver de muitos ângulos. Isto é muito interessante, porque congrega as visões que tanto Alba como Irma nos trouxeram aqui hoje, que pode ser visto de muitos ângulos diferentes, como um fractal da natureza que está sempre, podemos misturar e ver sempre de outra forma. E é magnético por ser atrativo. É uma linguagem bonita, que fica bem em todo lado, uma moda que pode ser, como diz Alípio, fútil, porque fica bem em tudo. Se dizemos empoderamento é porque somos bonzinhos, porque somos bonitinhos, porque somos amorosos. Mas também pode ser duro, de tensão social e política, e remete para o contexto social profundamente fluido. Por isso, tanto pode ser mais concentrado, mais visível, como totalmente visível, como depois cita Meg Bond e Christopher Kiss como co-empowerment. Encontrar formas de empoderar todos em diferentes ângulos, como se tratasse de realmente um conceito poliédrico. E é capaz de se adaptar, é página 25, muito interessante, que diz, capaz de se adaptar a múltiplas visões de cada observador. Me gostei desta frase. O autor reconhece muitas fontes de pensamento, desde a filosofia, da ciência política, da sociologia e da economia, para explicar as suas ideias. E é com uma enorme eloquência que o faz. Por isso, daí a importância deste livro, como disse, que concentra numa peça muitos contributos diferentes. Por isso, muitas graças, muito obrigado em português por seu livro. Um pequeno excerto. Cito pela coragem crítica da psicologia, que muitas vezes do pensamento em psicologia, que muitas vezes esconde e ignora o poder idiosincrático e natural de cada ser humano, em ideias como autoestima, competência, influência ou controle, que considera como máscaras, formas mascaradas de não entender que o poder é inerente e intrínseco a cada ser humano, e que todos têm direito a uma esfera idiosincrática de poder. Muito importante lembrar que em psicologia não somos nós que atribuímos poder, competência ou capacidade, mas sim cada tem seu próprio poder que lo pode expressar em todas as direções. Depois, a ideia de poder como direção, muito interessante também, porque reflete que o poder circula quase como invisível entre todos nós. Estamos sempre, em todo o tempo, a expressar formas de poder. E a expressão da nossa capacidade de expressão de liberdade, depende não só de nós, mas também do contexto em que nos encontramos, e que nossa esfera de liberdade pode ser mais ampla ou mais restrita. E isso é muito importante, de lembrarmos que não vivemos solos, vivemos sempre embebidos ou envolvidos em estruturas institucionais que variam com o tempo, que é o maior desafio
de las democracias contemporáneas es que están permanentemente a ser desafiadas. Y las esferas de poder se amplían y se restringen, mesmo en Europa. Quando se diz que há pensamento que é quase único, acho que agora vivemos num contexto onde a liberdade está sempre sendo questionada em todos os contextos. E muito importante é quando a acomodação que é algo que temos que refletir se não estamos a ser também nós ameaçados por constantes restrições a nossas liberdades fundamentais. E depois acho muito interessante como Alípio se refere às claves para o labirinto do poder, porque como mulher, e todas as mulheres conhecem isso perfeitamente, são especialistas em navegar no poder, sempre, toda a sua vida, especialistas totais, porque o poder se vê sempre, para ser sempre confrontado por nós outras, temos que ser sempre mais fortes, mais teimosas, mais difíceis para conseguir o mesmo que outros conseguem com aparente facilidade. O contexto estrutural, e aqui o pensamento do antigo, do pensamento da antiguidade, ciclos anteriores, é muito importante, porque este ha sido um tema, o poder e navegar, o labirinto do poder, é algo que interessa há muito tempo o humano, porque começa muito bem, e aí suas bases teóricas filosóficas são muito importantes, porque trabalha muito bem e é muito importante para explicar pedagogicamente a origem do pensamento em poder. Com Hobbes, com Rousseau, o medo da morte violenta que leva à organização do contrato social para alcançar objetivos comuns. Bom, isso é um elemento, por isso o empoderamento não aparece agora assim, do nada, aparece de uma longa tradição de pensamento e que durante o século XX, que foi um malogrado século com guerras, e agora continuamos no mesmo estado, que levou a críticas profundas à ideia do poder absoluto, como em Foucault, em Hannah Arendt, e aqui Alípio navega muito bem, muito bem nesses autores do século XX que são essenciais para nós compreendermos o nosso mundo atual. Por isso, esta análise do poder é extremamente importante e pedagógica para podermos explicar os fundamentos destas ideias. E porque, e aqui mais tarde, depois vou falar sobre algo que Irma tocou e que acho que é muito importante. Depois avança para esta ideia como poder psicológico e psicossocial, que é, novamente, retomando a ideia no enfoque do poder personal de cada ser humano, que pode ser visto à luz da psicologia humanista dos anos 60. O poder e a personalidade, o poder e a realização personal, as teorias do florescimento humano e a adoção do empowerment pelas grandes agências internacionais, como a ONU, a Unesco, todas as agências, têm como conceito fundamental e central de seus documentos o empowerment. Isso é muito importante porque torna o empowerment uma ideia de natureza universal. Depois, Alípio trabalha muito bem os tipos de poder associados ao exercício violento de poder, como explorador, manipulativo, competitivo, ou que procura aglutinar ou integrar tudo. Depois cita alguém que não conhecia, porque não vem... José Antonio Marina, filósofo, sobre la pasión del poder como una pasión, y que una pasión humana por el dominio, y que todos es un deseo humano originario, es una forma diferente de lo que vimos sobre la afirmación de la libertad, mas el poder como una pasión humana originaria, en página 85.
e que sintetiza num quadro conceptual muito completo, muito interessante. Depois, avança para uma análise de base ecológica, que quando analisa em micros e macro, níveis micro e macro, que este jogo entre micro e macro, para a psicologia comunitária é algo caro, que é aquilo que é intrinsecamente humano de cada pessoa, mas também a sua ligação ao contexto. E avança para a ideia ética do poder. Então, é uma viagem, este livro é uma viagem. E aqui é parte interessante que Irma também reflete teoricamente, que é esta ideia de um exame ético e valorativo do poder com estas 4 dimensões fundamentais, que é a ideia sociopolítica, psicológica, psicossocial e histórica. Esta dimensão histórica permite-nos pensar do ponto de vista do contexto histórico de onde partimos. Portanto, é uma viagem. E todo o processo de empowerment tem uma noção de viagem histórica. Como nos dedicamos nos últimos 30 anos ao cambio de sistemas de saúde mental com base no conceito de empoderamento, é possível analisar o processo de desconstrução dos hospitais, de estruturas coercivas totales, em estruturas comunitárias e de base comunitária, em que o poder é um valor, é um meio e também um fim, a transferência de poder totalmente profissional para um poder mais individualizado. Mas é uma viagem complexa e difícil. Depois o livro de Alípio avança para uma parte mais técnica, mas a parte científica de implementação do poder e do empowerment. E me aprecia muito os quadros de referência, as tabelas, apesar de pequenas, sim, mas apreciei muito as 18 definições de empowerment. Todas elas diferentes, com enfoques diferentes, mas colocadas num mesmo documento. Excelente esforço, excelente trabalho de concentração de pensamento. Depois, os quadros de referência são muito importantes porque demonstram a complexidade de implementação do conceito, da investigação e do movimento social e da prática de empowerment. É mais difícil de implementar do que decimos. Provavelmente mais fácil de investigar, de analisar, do que experienciar e implementar diariamente e consistentemente. Por exemplo, numa iniciativa muito recente, que a Alba também ajudou a presenciar, tivemos um trabalho com mulheres sobreviventes de violência de gênero, sobreviventes de violência, e que elas nos disseram sempre, nós não sabemos que informação existe como tratados, documentos de política. As pessoas mais afetadas pelos fenômenos sociais difíceis não têm informação sobre a base da intervenção social e política sobre elas próprias. E isso é que provavelmente um grande trabalho do empowerment do ponto de vista da psicologia comunitária, que pode ser um contributo para pensarmos que se calhar não é um problema de mundo, se é de um primeiro, segundo ou terceiro mundo, é talvez um problema de pensarmos todas as formas de vulnerabilidade em todos os contextos que são mais universais, mas depois há especificidades, claro. Porque e procurar o universal e procurar a especificidade. E era essa grande mensagem que este livro me traz, e eu agradeço a Alípio por seu pensamento durante a pandemia, porque se estava quieto, pensou, é um ser pensante, lo agradecemos, que nos ajuda a trabalhar com... E como termina o livro é maravilhoso. Deixa-me só lembrar como termina. A última frase mesmo, que diz que os 50 anos transcorridos desde seu nascimento, que é muito mais antigo, a ideia ha sido depurando, abrindo novas visões
y la práctica los ha hecho conscientes de sus posibilidades y límites, tornándose a menudo más pragmática y realista. Muchas gracias a todos y muchas gracias, Limpio, por su libro. Muchas gracias por la intervención. Eh, Abro la palabra de las personas que están acá presentes. Si alguien quiere consultar, preguntar, intervenir, alguna reflexión a propósito de las, podríamos llamar provocaciones que hacen las panelistas, el autor del libro. Podrían comenzar ambos, tú, Daniel, Gonzalo, así el resto, Alejandra, Pame, Miriam, Francisco, París, Samuel, Osvaldo, Sotil, Francisco. Nosotros O el mismo hablamos Alipio. mucho, ahora esperemos. Vale, estupendo, Gonzalo. Y bueno, muchas gracias. Yo lamentablemente no he leído el libro, pero quisiera hacerlo. Eh, en parte también porque estoy un poco no solo por naturaleza estar en psicología comunitaria, estar en esos temas, sino que también en los temas específicos. Una reflexión mía es cómo se intersectan la idea de empoderamiento, fortalecimiento comunitario con la idea de autodeterminación de los pueblos indígenas. Eh, Ahí, bueno, una reflexión que me surge, yo coincido ahí con Alipio, esta idea de cómo esta revisión, estas reflexiones nos devuelven a, por un lado, una psicología que trata de analizar, trata de teorizar, trata de estudiar fenómenos relacionados con poder, eh, un poco ahí como crítica a corrientes psicológicas que desnaturalizan el poder o que analizan lo psicológico como algo exclusivamente intrapsíquico. Esa capacidad que tiene también el concepto, aunque lo cuestionemos, pero el hablar de poder en permitirnos preocuparnos por encontrar estas relaciones entre lo individual, personal, psicológico, subjetivo, y por otro lado lo microsocial y lo macrosocial, que va a ser probablemente la eterna búsqueda en la que vamos a estar. Eh, Así que ahí para mí hay toda una beta sumamente importante que continuar. Hay distintas perspectivas y a mí me parece súper aportador rastrear un poco estos orígenes del cuestionamiento del concepto poder, un poco que entiendo que hace Alipio, que a mí me parece sumamente relevante y también complementado con reflexiones no occidentales del tema en una búsqueda común. Un poco para mí la pregunta en esto es un poco la idea de la agencialidad, un poco la idea de la capacidad de las personas, las comunidades, de transformar la sociedad, de transformar las estructuras sociales. Es la gran pregunta por también cómo nos construimos en sujetos individuales por un lado, pero también en sujetos colectivos. En nuestra manera de entendernos, en nuestra manera de definir quiénes somos, hacia dónde vamos. Y aquí como, bueno, desde psicología comunitaria ponemos en juego que esta búsqueda, este proceso, más que resultado de establecer relaciones a la gente, perdón, es que están como grabando y dejando de grabar a la vez y estoy ahí, estoy recibiendo los mensajes.
Yo pienso que en muchos casos las metodologías participativas no cubren todo el proceso investigativo, sino que la gente se inserta en unos momentos particulares. Y yo creo que hay que abrirse a todo el proceso, desde definir el problema de investigación o la preocupación o la pregunta, hasta incorporarlos en el proceso de analizar lo que llamamos los datos. O sea, sí, no es que hacerlo en algunas partes no sea beneficioso, pero para que sea verdaderamente beneficioso, yo creo que hay que incorporarles en todo el proceso. ¿Puedo comentar? Sí, por Sí. supuesto. A ver, muchas gracias por todas las aportaciones, Alba, María, y particularmente que ha sido incisiva y amplia, Irma, con la que hemos coincidido tantas veces, y hay cosas en las que coincidimos que no estamos de acuerdo, que se muestran ahora, y otras que me resultan más nuevas y demás. Me gustaría, puedo comentar un par de cosas para no extendernos mucho. Pero luego sí hay alguien que quiere comentar, porque esto realmente han salido toda una serie de cuestiones que se escapan a estos 10, 15 minutos que tenemos aquí y que requerirían más interacción. Y yo tendría que pensar también, porque se han planteado cosas que yo de entrada tampoco me había planteado. Las cosas, no, mi cabeza funciona como funciona, supongo como la de todos, y no se pueden hacer milagros. Creo que hay un par de cosas que me habéis recordado y con las que debería estar de acuerdo, lógicamente, que son el tema de la cooperación vista desde el punto de vista tanto de los pueblos originarios o las mujeres de los pueblos originarios, porque no sé si son solamente mujeres, y visto desde el punto de vista del feminismo. De hecho, Rieger ya hace tiempo publicó un artículo en el que asumía el punto de vista es decir, ¿qué es el trasfondo de lo que se ha estado diciendo aquí? Sobre lo que reflejaba sobre todo Irma, es cómo lo verían esto que se ha escrito desde Europa, desde tal, desde cual, los que no tienen poder y demás. No lo sé, porque yo creo que hay una cuestión clara con la que sí que estaría de acuerdo con los marxistas, el análisis general, que es que las cosas surgen de un contexto donde tienen sentido y el concepto encaja en algún tipo de forma de vida, de práctica y demás. Y está surgido en un contexto curioso, iba a decir, en un contexto blanco y más, pero no es verdad. Surgió, de hecho, en las mujeres en sudafricanas, la población negra sudafricana, que decía que el empoderamiento que llamaban económico no se estaba produciendo. Y todavía está ahí, es decir, surgió de hecho de una aspiración en contra del poder. Y también las mujeres indias reflejaban la idea, no recuerdo ahora si feminista, pero la idea de que efectivamente la mujer estaba muy, en los programas de cooperación estaba muy dejada de lado. Es decir, hay una dialéctica entre la gente que se sentía oprimida, marginada o lo que sea, y la gente donde surgió. ¿Quién ha conceptualizado esto? Pues yo creo que esto tiene que ver con aquello que decíamos de la apropiación, entre comillas, de la academia, que es lo que al final tú, Irma, decías, ¿la academia es suficiente? Pues probablemente no, pero nos ponen unas reglas en las cuales es difícil salir sin tener la doble vida esa que se dice, hacer esto y aquello. Yo he sido siempre incapaz de hacer la doble jornada esta, así que me dedico a una cosa, pero es verdad que hay cosas que se pueden hacer en la academia y hay cosas que no, aunque tengamos conciencia de ellas. Pero yo creo que hay una dialéctica aquí entre el underdog, que dicen en inglés, el que está, digamos, oprimido o el que tiene menos poder y el que lo tiene, aunque la conceptualización ha sido en círculos, finalmente de un tipo u otro. Por eso es muy importante en círculos, digamos, de los que tienen poder académico, por ejemplo, como nosotros, supongo. Si entendemos esto como poder, no lo sé. Y por eso es muy importante el diálogo que proponíais. Claro, en ese sentido yo veo cierto, pero ¿qué podía hacer yo que vengo de una experiencia y un tipo de relaciones y unas estructuras reflejar lo que he visto aquí? Por eso es muy bueno que me digáis, bueno, pero esto no siempre se da de esta manera, en otros contextos está ahí. Y lo que yo veo es una cosa, a ver, el poder que se cuestione aquí y en el que yo he visto una reflexión, movimientos sociales, el sentir de la gente, incluso en la academia, con auxilio a veces de instrumentos marxistas, que a veces ayudan y a veces lo distorsionan todo, la verdad, es la rebelión que ha habido contra las grandes corporaciones que dominan el mundo.
pero quizá es lo que podemos llamar los problemas terciarios o de, bueno, el mundo desarrollado, que es que estamos en manos de Facebook, etcétera, etcétera. Y a otro nivel también refleja lo que decían los humanistas, que en el fondo era una minoría privilegiada de clase media que se intentó realizar, para que no vamos a engañar, pero lo que reflejaba es la opresión, digamos, de los padres y los hijos y demás, que se da también ahí, pero es la opresión, digamos, relacional. Paulo Freire lo que decía, no, porque ya que te refieres a concientización, decía, es que hay algo más primordial que tiene que ver con todo lo, casi todo lo que tú has mencionado, con lo que podría concordar, pero claro, yo no soy no he vivido ese mundo, aunque lo veo desde aquí, que es que la opresión, las clases sociales, que sería más digamos, la opresión propiamente dicha antigua. Antigua quiere decir el mundo preindustrial. En realidad, aunque me imagino que en vuestros países, sobre todo en Chile, que tiene un desarrollo económico tremendo, se dan las dos. Pero la reflexión mía viene de cómo veo que el poder efectivamente lo tienen las corporaciones. Me cuesta, si estuviera trabajando con pueblos originarios, tendría esa reflexión. La reflexión distinta, lógicamente. Ahora, la pregunta es, ¿habría surgido el concepto de poder y empoderamiento ahí o no? Es una cuestión que siempre me queda. Y bueno, esa es la cuestión. Creo que nos necesitamos y necesitamos hacer la reflexión y ver hasta qué punto lo que se reflexiona en un contexto y a partir de unos problemas reales que son los que refleja la gente que trabaja en esto, lo que reflejamos los que recogemos datos o reflexionamos, necesariamente lo ha de reflejar y el de otra gente que trabaja en otro sitio también refleja su otra realidad, lógicamente. Y el caso de Puerto Rico, lo que tú me comentas ahora, Irma, es paradigmático. El tema de la colonia, la no colonia, dependencia, etcétera, claro, la perspectiva tiene que ser distinta. Faltaría más, ¿no? Claro, yo la pregunta finalmente, bueno, la concientización no entro porque ahí estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo contigo, pero es una discusión larga. Y te podría incluso dar tus propios argumentos sobre, bueno, pero en fin, la cuestión que me planteo es la siguiente. Incluso, quiero decir, el paradigma de la dominación y demás tiene más sentido y la influencia del contexto tiene mucho más sentido cuando vives en un contexto que es dictatorial. Por ejemplo, cuando teníamos una dictadura aquí, no puedes obviar eso, lógicamente. Pero eso impediría finalmente, debería impedirnos contemplar la idea de que María lo ha leído y demás, y al oírlo, que me parece que es bueno, viene de Rogers y demás, pero bueno, de que las personas tenemos un poder y es inherente. Aparte de la otra idea que habéis dicho, que es de compartir y demás, que es antitética con el modelo de competición, de desarrollo basado en la destrucción del ambiente, de un poder entendido como depredación que llevamos, es verdad, en Occidente y que estamos exportando con mucho éxito, por cierto, más que visitar China. Aparte de eso, no hay otro poder que tiene que ver con el poder de la persona y demás. Y eso no debería haber surgido también en contextos coloniales, etcétera, etcétera. Y ahí Alba tenía que decir algo, porque ella también ha trabajado esto y está en un país que económicamente se ha desarrollado mucho y que ha sufrido una pérdida de ilusión ahora que pensando que todo el mundo era socialista en Chile y no eran socialistas. Bueno, no sé, es lo que se me ocurre. Es lástima que no tengamos mucho más tiempo de debatir este tipo de cuestiones, pero la idea es el paradigma. Precisamente, esto es un error. A ver, no es un error. Esto digamos, muy publicitario, pero el poder que yo quería reivindicar aquí es precisamente parte de lo que habéis dicho vosotros, que es la cooperación, la comunidad, que viene de antiguo, y luego el poder de las personas, individual o colectivamente. ¿Para qué? Para confrontar o cooperar, porque a veces hay que confrontar o a veces hay que cooperar. Pero que eso también es parte del paradigma del poder y ha costado mucho abrirse paso porque la tradición, como recordaba María, histórica, tanto de Weber, de más, es el poder, es opresión, es tal, es cual, pero también es posible construcción. La pregunta sería si eso sería posible, pero bueno, eso es otra historia. Alba tenía, creo, sí. No, yo no quiero abundar más, yo solo decir que esto ha sido un lujo, me siento muy complacida de haber tenido un excelente pretexto para reunirnos. Valoro mucho la posibilidad de discutir ideas, pero siempre
enlazando, ¿no es cierto?, con nuestras realidades también. Así que solo partir, puedo tener muchas ideas que me gustaría a lo mejor, pero creo que no es el momento. Inventemos otro espacio para poder volver a encontrarnos. Bueno, Yo no sé si París, espérate, París dice algo. Ah, perdón. Hay alguien que se está retirando, Alejandrita, que es París. Si lo puedes leer, Daniel, y ahí Alejandra. sí. Bueno, antes de eso, Francisco Leal dice: hola a todos, desgraciadamente tengo que entrar a otra reunión, pero me ha parecido muy interesante y me invita a buscar el libro. Leo ese comentario para que quizás Alipio nos pueda orientar dónde pueden conseguir el libro, al menos en formato digital. Sé que está colgado en Amazon, pero no sé si hay otras plataformas. Sí, bueno, el proceso de publicación directa con Kindle lo que implica es que tienes un contrato, digamos, en exclusiva, entre comillas, en Amazon y solamente se puede conseguir allí. Entonces, todo el resto de envíos lo ha de hacer uno personalizado y demás. Por tanto, que lo haga en Amazon porque además funciona bien. Yo tengo muchos problemas con Amazon en otros sentidos, pero no en este. Y está en forma digital y en forma de papel. Se puede ver directamente. Y otra cosa, a mí no me gusta vender libros, se me da bastante mal, la verdad. Pero espero que por lo menos este libro no me cueste dinero. No es que gane dinero, por lo menos que no me cueste lo que me ha costado los 500 o 600 euros que me gastaba. Así que no me gustan los crowdfundings, pero si a la gente le interesa, que por favor lo compre, lo lea y me diga lo que piensa. Yo no he encontrado otra manera. Por otra cosa, es que si todo el mundo lo que hace es fotocopiar los libros y nadie los compra, no se van a editar libros, a menos que os los pague la universidad, que es lo que a veces hace. No hay otra. Ahora sí. Y París Gamonal dice, o París Corbalán, creo que es el apellido, no es Gamonal: me tengo que retirar. Muchas gracias a Alipio, Alba, Irma y María por sus trabajos y reflexiones en torno al empoderamiento. Estoy haciendo mi tesis doctoral sobre casos locales de gobernanza con protagonismo de comunidades de base, por lo que la conversación me dio mucho para pensar. Voy a conseguir el libro de Alipio sin dudas. Un abrazo para todas y todos. Gonzalo generosamente acaba de colgar el link del libro de Alipio. Yo creo que también nosotros y nosotras desde el equipo de gestión del programa podemos dejarlo colgado también en nuestras redes asociado a los afiches que hemos publicado. Entonces le doy la palabra a Alejandra Villarreal. Lo vamos, perdona, yo creo que hay un acto importante y es que nuestras bibliotecas universitarias lo compren, así que cuenta. Claro, no hace falta que todo el mundo lo compre, pero que lo compren para que la gente lo pueda usar. Se agradece. Una última cosa, puedo pasar después el PowerPoint, que sí que lógicamente es gratuito, está colgado en plataformas, pero lo puedo pasar si queréis alguno de vosotros para que lo dispongáis en el máster y demás. ¿Ok? Muchas gracias. Alejandra, eso. Oye, sí, espero que la conexión me acompañe, así que voy a ir muy rápido. Primero que todo, un lujo. De verdad, agradecer la posibilidad que nos dan de poder tener a Alipio, a Irma, a María, a Alba, acá reunidos, a todos los que han estado alimentando esta discusión, reflexión. Contar que me interpelan dos líneas muy particulares. Una, tengo la posibilidad de hacer docencia en pregrado y nuestros estudiantes al vincularse o al encontrarse con la psicología comunitaria suelen tener reacciones muy distintas y distantes en el tema con el que estamos trabajando. Y una de ellas creo que tiene que ver específicamente en cómo viven, por un lado, desde lo personal, la agencia de su propio poder, y luego en la mirada de lo profesional, respecto a el uso del poder que tienen y de la posibilidad luego de ejercer profesionalmente desde allí, ¿sí? Creo también que apela a una realidad, no sé si la palabra es clientalista, pero muy inmediatista. Y el poder requiere agencia, requiere trabajo, y la inmediatez de lo tecnológico, la inmediatez a veces de las comunicaciones, la inmediatez del mundo en el que estamos, desconecta de estos procesos en los que agenciamos poder y
lo vemos muy habitualmente en nuestros estudiantes de pregrado. Y ahí contar que estamos haciendo una súper apuesta en nuestra gestión de programas de pregrado, y este segundo semestre vamos a dar inicio por primera vez a un programa que vincula directamente a la psicología comunitaria con la política pública, y la agencia desde el psicólogo comunitario en espacios de política pública. Así que por ahora solo les puedo contar las expectativas que tenemos, los temores que tenemos, ya hacia el final de año quizás poder compartir cómo nos ha ido con esa experiencia. Y por otro lado me interpela, yo estoy trabajando en mi doctorado con bienestar subjetivo en la infancia. Mi trabajo es un acercamiento cualitativo a la construcción de sentido de comunidad en los espacios escolares, y una de las cosas que más sobresalen en lo que llevamos de trabajo es cómo la capacidad de agencia que sienten los jóvenes y los niños pueden usar hace una gran diferencia en la sensación de bienestar que tienen o no dentro de las escuelas. Es decir, cuánto pueden agenciar respecto a lo que quieren y cómo lo quieren dentro del espacio escuela, puede ser un factor muy determinante de sus procesos en el fondo de bienestar e incluso de felicidad. Entonces allí también como, y para ellos entender lo estamos mirando desde el agenciamiento, pero ahí también entender cómo el poder ellos sienten, cómo opera sobre ellos y cómo navegan esos espacios, quizás un poco parecido a lo que comentaba María, cómo aprenden a navegar en el poder, como lo hacen también las mujeres a lo largo de sus historias escolares al menos. Así que muchísimas gracias por esta conversación y por cómo nos nutren en el trabajo en el que estamos. Yo quiero hacer un comentario bien breve, pero una de las cosas que hay que estudiar es el impacto de la virtualidad sobre el empoderamiento. Yo tengo un amigo que dice que vivimos en el tiempo de los rapiditos. Y yo pienso que una de las cosas que la virtualidad puede hacer en términos de los procesos de empoderamiento es precisamente acelerarlos. Pero debemos estudiar ese fenómeno con mucho cuidado, porque tenemos generaciones enteras que ya están y que van a seguir estando en ese mundo, y no podemos obviarlo en nuestro análisis. Ahí tal vez sería interesante retomar lo que el propio Alipio plantea del repliegue narcisista, o sea, cómo las redes, por un lado, pueden ayudar a la acción colectiva, pero también en muchos sentidos podría reforzar esta visión narcisista. Xochitl, tienes la mano levantada. Daniel, estaba todo complicado con pronunciar tu nombre. Hola, buen día. Bueno, es Xochitl, mi nombre es Xochitl. Bueno, Gracias. solo primero como agradecer, primero que se haya elaborado este libro. No lo he leído, pero creo que ya como egresada pienso que cuando ya no estás dentro de la universidad, como acercarte a esta literatura ayuda, y también cuando lo haces desde la universidad. Eso por un lado. Por el otro, el espacio reflexivo lo agradezco mucho también, porque me abre muchas perspectivas, ¿no? Pensar el empoderamiento, venían aquí las comunidades indígenas, pero también venían las mujeres. Particularmente yo trabajo con temas de participación infantil, entonces pensaba en las niñeces, ¿no? Cómo esto también puede o no conectar con las niñeces. Eso por un lado. Y también ahorita que me quedé pensando en esto de las metodologías y la virtualidad, mi trabajo de tesis de maestría intenta hacer un guiño ahí a través de producciones audiovisuales con niños y niñas, ¿no? Entonces también cómo va circulando esto. Y ya por último también me hacía pensar esto de el poder de las personas, cómo se da este poder, por ejemplo, en las relaciones entre niño-niña,
pero también cómo sucede en persona adulta, niños, niñas. Entonces, más bien como que me amplía mucho como la manera, ¿no?, de entender el poder desde distintas perspectivas, y pues también agradezco el espacio para poder seguir reflexionando. Decía, Muchas gracias. un par de cosas, puedo mencionar un par de cosas. Antes de que se me olvide, primero, a Alejandra te recomendaría el tema, lo que has dicho de la agencia, quienes han trabajado bien interesante y es desconocido en psicología, es Deci y Ryan en la teoría de la autodeterminación, que tienen que ver, de hecho, es el desarrollo del pensamiento de Allport, que tiene que ver con la agencialidad y demás. Efectivamente, es un proceso que se construye. Es muy interesante verlo porque es una teoría un poco complicada con trozos y demás, pero trabaja ese tema. Que por otro lado enlaza con, no recuerdo exactamente quién lo dijo, con Eric, creo que fue Gonzalo, con que, claro, el sujeto, el agente se va construyendo, no es una cosa así. Así que el tema de las metodologías que comentaba Irma, ¿cómo se llama?, virtuales y demás, es verdad, yo creo que hay que estudiarlo como método para, pero lo que yo observo es que el uso que hace mucha de la gente joven y también algunos de los mayores de esas tecnologías, a través del móvil, sobre todo de otros medios, la dependencia que se crea es lo contrario del desarrollo de las personas. Eso no es empoderamiento. Entonces, yo creo que hay una contradicción ahí, aparte de los tiempos que mencionaba, me parece que era Alejandra, hay una contradicción ahí muy seria. No sé si realmente pueden ayudar, pero lo que de hecho se observa, por lo menos muy generalmente, es lo contrario. Y el tema de la metodología, no me puedo morder la lengua, en el sentido de que es verdad que hay muchas y valoro todas las que habéis dicho, pero claro, la metodología básica del empoderamiento en Occidente ha sido la organización de la gente en torno a objetivos, que no nos olvidemos de esto. Una cosa básica, que es el movimiento sindical, básicamente ha sido la idea de la emancipación de la clase obrera, que bueno, luego en realidad en los regímenes socialistas acabó naufragando en una serie, no eran la dictadura del proletariado, sino que era sobre el proletariado. Y luego otra cosa, creo que en el tema de los pueblos indígenas, que yo desconozco mucho, por tanto, quizás es muy atrevido lo que voy a decir, a raíz de lo que decía Alejandra, de los niños y los padres y demás, el tema de la relación padre-hijos efectivamente tiene que ver con el tema del empoderamiento, mucho, pero también el tema de la pertenencia al colectivo, el tema de la colectividad y el individuo, que en Occidente está muy en favor. En los países industriales de la individualidad está claro por dónde va a ir el empoderamiento, pero el problema es la sujeción del individuo al colectivo, sea el que sea, en las culturas colectivistas, sean desde el punto de vista de culturas, cultural o político, como pasaba en los países socialistas, ¿eso permite el empoderamiento o no? ¿Y el empoderamiento de quién en ese caso? Porque lo digo porque se ha observado, es una observación que a mí me gustaría hacer, pero lo que se vio, por ejemplo, en la educación en los países socialistas, en la antigua RDA y en otras, es que se esperaba que la educación floreciera, que hubiera, y en Cuba, por cierto, no se ha mencionado aquí, pero bueno, ustedes ya tienen su cosa para pensar, es que el sujeto estaba completamente sujetado, como decía el fatuo, como decía Foucault, estaba completamente sujetado al colectivo. Es decir, en vez de un florecer de la persona, el sujeto quedó completamente embebido en la crítica colectiva y demás, que hacía imposible el desarrollo de las personas. Y ese tema de la articulación del desarrollo personal y el del grupo, en lo que sean, me imagino, comunidades indígenas o también en grupos colectivistas, es muy, muy importante ver cómo se puede articular. Bueno, siento haber dicho esto, se me ha ido. Creo que es una cuestión. Gracias, Alipio. Voy a leer el último comentario, que es de Miriam Sepúlveda, que es parte de la Asociación de Municipios de la Región de la Araucanía. Dice: muchas gracias por la oportunidad, un privilegio escucharles, oxígeno para la mente y el espíritu, nuevos lentes para mirar los entornos microterritoriales en la gestión del desarrollo local y regional, expectativas, paréntesis, esperanzas de diálogo intermultidisciplinario.
Yo creo que por la hora ya es Ujú. momento de cerrar. Me gustaría sí dar la oportunidad principalmente a las y los panelistas de hacer quizás un último muy breve comentario antes de entregar las informaciones de cierre. Posso empezar dizendo que é muito interessante fazermos este tipo de iniciativas e mantermos a dinâmica post-Covid com as tecnologias para manter estes contactos de diferentes pontos de vista, de diferentes pontos do mundo. Por isso, acho que agradecer novamente a Lípio por seu viaje que nos oferece. E que sempre que hajam livros, artículos que possam congregar nosso pensamento conjunto, é muito importante que lo façamos. Por isso, parabéns pela iniciativa a todos e cumprimentos. Irma, estás con... Quiero añadirme a ese comentario de María y además quiero entusiasmarles con la posibilidad de ir a la 10ª Conferencia Internacional de Psicología Comunitaria que va a ser en Montevideo en septiembre y que, como ya mencioné cuando hablé, tiene unos temas muy actualizados y van a utilizar una metodología muy novel, muy diferente a las conferencias que ha habido antes. Así es que me gustaría verles en persona allí, ya que nos conocimos virtualmente, sería chévere poderles dar un abrazo. Y muchísimas gracias por la invitación y como siempre, ¿verdad? Se quedan cosas sobre las cuales pensar, pero de eso vivimos nosotros. Así es que... Sí, sí, es verdad. Es verdad. Sí, yo agradecer, si el viento no me lleva hoy día, voy a llegar a Montevideo para ver, entiendo Irma, no sé, Lipio, si tú vas, María, no sé si no llegarán. No tengo patrocinador y el jet lag Tampoco, y pero demás. bueno, ahí Pero nos espero vamos. sus noticias. Bueno, espero que este sea el primero de otros encuentros. Vamos a pedirle después a Gonzalo que rapidito anuncie el próximo encuentro, que tal vez puede ser alimento para precisamente mirar desde los pueblos originarios, ¿no es cierto?, qué es lo que nosotros podemos aprender, cómo nos interpelan y también los desafíos que tenemos para ir colaborando en procesos. Muchas gracias y espero que nos veamos aquí, allá, donde sea. Gracias, que vaya bien a todo el mundo. Gonzalo, entonces, que Sí, nos puede anunciar. Bueno, vamos a tener un webinario que va a tener una modalidad más de conversación, conversatorio, de mesa redonda, un poco también recogiendo la forma de generación de conocimiento de los pueblos indígenas, más en círculo, más colectivo. Vamos a tener 4 invitadas colegas psicólogos comunitarios. Por un lado, Gillian Pacomio, ella es una psicóloga comunitaria del pueblo Rapa Nui, que nos va a compartir el trabajo que ha hecho trabajando desde el ámbito de la salud pública, la atención primaria en salud mental, el trabajo que ha hecho también desde en Isla de Pascua con las personas tanto Rapa Nui como no Rapa Nui que son atendidas ahí, como también su trabajo en Santiago y una reflexión, una revisión crítica de las tensiones que surgen desde las definiciones de salud mental, los programas de salud mental del Ministerio de Salud de Chile en contextos de la cultura Rapa Nui. Aquellas cosas que hacen tensión, aquellas cosas que no son pertinentes en el contexto Rapa Nui y el trabajo que ella ha realizado sobre eso. También una colega, Verónica Jiménez, que ella es aymara, y el trabajo que ha estado haciendo en el norte del país con mujeres aymara y mujeres aymara también en contexto de migración, realizado a través de una ONG de colaboración y apoyo a personas migrantes
y un foco ahí en el contexto de la mujer aymara, tanto aymara que ha vivido lo que actualmente es Chile, como también aquellas mujeres aymaras que provienen de países como Bolivia o Perú, que sigue siendo parte del territorio tradicional aymara, pero que están divididas hoy en día por los límites de estos países. Y también vamos a tener Ronnie Leiva, él es un colega mapuche que va a presentar sobre el trabajo que ha venido realizando por muchos años en el contexto de la defensa de derechos del pueblo mapuche, desde el uso de herramientas digitales de comunicación social. Entonces, su participación en un periódico digital mapuche, Mapu Express, y cómo el trabajo en ese contexto, junto con más personas voluntarias mapuche, periodistas, entre otros, cómo realizan el trabajo de colaboración, apoyo con la realidad de diversas comunidades y territorios mapuche en la defensa de sus derechos. Y vamos a tener también una colega, María Antonieta Campos, quien nos va a compartir el trabajo que ella un poco realiza junto con Alba de colaboración, de apoyo, contribución con mujeres mapuche del sector costero o lafkenche, lideresas, y nos va a compartir ese trabajo. Entonces vamos a funcionar como una conversación sobre la base de preguntas ejes relacionadas con cómo la psicología comunitaria puede contribuir en las demandas, necesidades, intereses de los pueblos indígenas en Chile, qué reflexiones, experiencias, aprendizajes han tenido en el contexto de, desde la psicología comunitaria, el colaborar con distintas necesidades de distintos pueblos, desafíos en términos conceptuales, por ejemplo, empoderamiento, pero también metodológicos, entre otros. Y qué un poco aprendizajes han tenido que nos puedan un poco aportar a colegas que están en este momento trabajando a lo largo del país con distintos pueblos indígenas, sea en el medio urbano o en el medio rural. Entonces ese es un poco el sentido que tendrá nuestra conversatorio webinar, que será, déjenme revisar, disculpen, estoy mirando la fecha en la que esto sería el martes 27 de agosto a las 3 de la tarde. Muy bien. Muchas gracias, Gonzalo. Entonces, sin más que agregar, damos por finalizado este primer encuentro. Volver a agradecer a las panelistas, al autor, ¿cierto? Y también a las personas que nos estuvieron acompañando. Recordar que esta grabación va a estar disponible en las redes sociales del Magíster en Psicología Comunitaria y también en los canales de YouTube de también el mismo programa. Eso, Bueno, que estén muy bien. Nos vemos pronto entonces. nos vemos. Yo no sé, Alba, si pudiste Sí, dejar de grabar. dejo de grabar.